Carmen, presento yo tu segunda mesa. No, como tú quieras, que tengo la chuleta, que yo te la presento si te quieres. Pues venga. Un momento, la organización, me tenéis aquí explotada, ¿eh? De verdad, estoy aquí haciendo pluriempleo. Ahora te voy a por agua. Ahora te voy a por agua. Espera, que ahora tengo otra mesa que presentar, Claro, que es el poder de decidir con IA, las nuevas reglas del juego. Y tenemos con nosotros el proveedor Decide, y tenemos a Begoña López Piedra, Head of Marketing en Decide, y a Paula Erasti González, Senior Data Science en Decide. Muchas gracias. Lo tenían por ahí. Ay, perdona, que está aquí el mando. Ahí tienes el poder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vaya ventazo, vaya lujo. Muchísimas gracias a la organización por tenernos aquí un año más. Yo ya me siento como en familia, lo he dicho antes en la comida, lo vuelvo a repetir ahora. Pero bueno, hoy vamos a hablar de decisiones. Estoy segura de que todos, más o menos los que estáis aquí, os habéis levantado por la mañana y habéis tomado decisiones que no son para nada fáciles en vuestras empresas, que afectan a la operativa, que afectan a los márgenes, que afectan a la eficiencia. Vamos a hablar de tecnología, sí. Vamos a hablar de inteligencia artificial también, pero vamos a hablar de una cosa más importante, y es cómo tomar mejores decisiones. Y para ello vamos a empezar con una historia. Ya sabéis, las que habéis estado conmigo en la comida, que parece ser que me gustan las anécdotas. Bueno, pues entonces empezamos con una. 8:30 de la mañana, y estamos en el comité de operaciones de una de las empresas más grandes de España. Hoy toca tomar decisiones que son complejas. Tenemos una caída brusca en la demanda, tenemos presión en costes, el inventario no está donde debería, falta personal en algunos centros, una situación compleja. Y al frente está Ulises, el nombre está bien elegido, es nuestro héroe. Ulises tiene criterio, tiene experiencia, sabe leer lo que los datos normalmente no enseñan tan claramente. Pero hoy tiene muy poco tiempo, tiene datos incompletos y tiene varias áreas esperando una decisión. Y lo que necesita saber es qué priorizo, qué impacto tiene esa decisión y cuánto confío en esa decisión o esas decisiones que voy a tomar. Siempre que pasa esto en los comités de operaciones en las grandes empresas, sale alguien que dice la frase. Vamos a verlo en el Excel. Y es un Excel, así, en un momento, hemos viajado a Delfos, y no al oráculo, no al templo, a una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que tiene infinidad de datos, decenas de pestañas, fórmulas que llaman a otras fórmulas, ajustes manuales. El equivalente a en mi casa se juega así. Versiones incluso offline. ¿Entendéis un poco la complejidad de esa hoja de cálculo? Y Excel no es el problema. Es decir, Excel ha salvado muchas operaciones durante mucho tiempo en muchas empresas. Pero el problema está en depender de ese Excel y de la persona que opera ese Excel, porque durante años Delfos, ese Excel, tuvo su Apolo, el que todo lo veía y el que todo lo sabía, el que sabía dónde tenía que tocar, qué datos se podía editar, el que sabía navegar la incertidumbre e interpretar ese caos del Excel para tomar decisiones. Esa persona es Juan. Juan se jubila en 3 meses y está empezando a enseñar un poco a usar el Excel al equipo. María hace algunos escenarios sencillos, Sergio lo intenta pasar por la inteligencia artificial generativa, que lo que suele pasar es que le ordena un poquito los datos, pero le dice, finalmente no puedo decidir por ti. Y bueno, volviendo un poco a Ulises, lo que tiene hoy es un problema. Tiene que tomar una decisión, tiene al CEO por detrás diciéndole maximiza retorno, minimiza costes y varias áreas esperando esa decisión. Bueno, pues así es como se toman la mayoría de decisiones en las grandes empresas en España. El 84,5% de las decisiones complejas no utilizan herramientas analíticas avanzadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que las decisiones core, las que tomáis todos los días en vuestros negocios, las que afectan a experiencia de cliente, a márgenes, a costes, se están tomando basándonos en herramientas básicas, en reglas fijas o en la experiencia. Y aquí quiero ser muy crítica. La experiencia no es el problema. No se trata de sustituir a Ulises ni al equipo de Ulises. El problema está en pedirle a la experiencia por sí sola que resuelva una complejidad que cada día es más cambiante y que cada día es más crítica. Y este dato
contrasta perfectamente con el 98,5% de las empresas que sí que identifican una mejora de sus operaciones, de su eficiencia operativa. Vemos que identifican esa mejora en planificación, en asignación de recursos, en ajuste de capacidad, por ejemplo, bueno, una larga lista de casos. ¿Qué significa esto? Hay oportunidad de mejora, lo estamos viendo en los datos, pero las decisiones se siguen tomando en base a herramientas básicas que no permiten gestionar la complejidad, que no permiten añadir un alto volumen de restricciones y que no permiten gestionar la incertidumbre. Estos datos son datos del primer barómetro de optimización matemática que hemos hecho en Decide Linkroad. Lo tenéis disponible para descarga tanto en nuestra web como en este QR. Y a pesar de que este barómetro, este estudio, está muy orientado a la parte de optimización matemática, en él podréis encontrar retos, barreras, sectorización, niveles de adopción. Creo que es un estudio que merece la pena y que está muy interesante, pero he querido traer estos dos datos preliminares porque sí que forman parte del principio de ese estudio, de cómo se toman las decisiones y de cómo impacta en la eficiencia operativa. Porque una mejora operativa puede significar pues, aumentar la planificación de la demanda, asignar mejor los recursos, reducir la ruptura de stock, una larga lista que, como ya os he dicho antes, de casos. Cada mejora operativa detrás tiene un problema específico. ¿Vale? Por eso, nosotros en Decide creemos que la conversación no tiene que empezar por esta pregunta, no tiene que empezar por la parte de qué tecnología deberíamos adoptar, muchísimo menos dónde implemento inteligencia artificial o cómo meto inteligencia artificial generativa en mi negocio si no tienes los pasos previos. Creemos que la pregunta que se debe resolver es una pregunta muchísimo más profunda y tiene que ver con esas mejoras operativas. ¿Qué problema de negocio necesito resolver? Hemos hablado de que detrás de cada mejora hay un problema. Bueno, pues para cada problema hay una solución en específico. Tenemos soluciones de predicción para planificación de la demanda, tenemos soluciones de optimización para optimización de rutas o asignación de recursos, tenemos soluciones de prescripción para procesamiento de pedidos o de automatización para una mejor gestión de las tareas. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar en todo esto, con estos ámbitos de aplicación, ¿vale? Desde la detección hasta la parte de la automatización. Nosotros creemos que el verdadero valor de la inteligencia artificial está en combinar esas capacidades según el problema de negocio que queramos abordar. Y en eso, en Decide Linkroad, somos diferenciales. Nosotros proveemos esa capacidad de algoritmia, tenemos capacidad de optimización y de implementación de proyectos de IA prescriptiva y damos muchísima profundidad en la parte de las decisiones. Y yo sé que aquí muchos habéis venido a oír hablar de lo más innovador en inteligencia artificial, de generativa, de agentes. Va a haber más charlas de eso, pero nosotros hemos querido traer aquí una conversación que realmente puede ser algo más incómoda, pero creemos que puede tener muchísimo más impacto en vuestras empresas, que es cómo tomar mejores decisiones. Porque es muy importante, o sea, para nosotros, el implementar la inteligencia artificial y el implementarla muy cerca del corazón de las empresas, que esté cerca de las decisiones operativas, significa que la IA pasa de ser una promesa a realmente convertirse en impacto real. Durante mucho tiempo, la inteligencia artificial se ha centrado en anticipar mejor, en prever la demanda, en detectar el fraude, en eliminar los riesgos o en identificar las fugas. Y eso está muy bien y es un gran paso para muchísimas empresas. El siguiente paso tiene que ser saber qué decisión tomar y para eso nos va a ayudar Paula. Ahí está el cambio, pasar de predecir mejor a realmente decidir mejor. Pero antes vamos a ver, perdonad que no lo he pasado, vamos a ver a... Gracias. Hasta la generativa me da la razón. Es que... vamos a pasar a Ulises, a ver cómo lo estaba haciendo. Le hemos dejado en una situación un poco comprometida, intentando tomar una decisión con mayor o menor certidumbre. Y lo que le falta es saber cuál es ese siguiente paso, realmente saber qué decisión tiene que tomar. Y ahí es donde Paula nos va a guiar porque nos va a contar la evolución de pasar de predicción a una decisión y saber qué confianza realmente merece esa decisión. Gracias. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo recojo la idea que presentaba Bego, pero desde un punto de vista más práctico, porque estas ideas que ella presentaba, aunque parezcan más conceptuales, a la hora de la verdad ya se están viendo en proyectos reales desplegados en producción.
Yo llevo trabajando como científica de datos 6 años, que no es mucho tiempo, pero he tenido la suerte de ver bastantes sectores diferentes de clientes y también niveles de madurez distintos. Antes de que empezase este boom de la IA, las preguntas que nos solían hacer eran: ¿podéis predecir cuál es la previsión de ventas de este producto o podéis predecir qué tipo de cliente me va a comprar? Y la respuesta solía ser que sí, si eras bueno, pues con un error muy bajo, ¿no? Pero ahora, en clientes más maduros, lo que vemos es que las preguntas están virando hacia, vale, y con esta predicción que tú me das, ¿yo qué hago? ¿De qué me sirve? Técnicamente, esto es un approach mucho más complicado, más complejo, requiere otro tipo de modelos que, aunque son más interesantes, son más complejos, ¿no? Y esto es justo lo que se refería a Bego con la tendencia de la predicción a la prescripción. Creo que se puede entender mejor con un ejemplo. Imaginad que tenéis una empresa de un producto de servicio, de suscripción, como puede ser una plataforma de streaming, un Netflix, un software as a service, y habéis contratado a un equipo de científicos de datos hace un tiempo que se hicieron un modelo de fugas. Y en este modelo lo alimentasteis con comportamiento del cliente, cuánto tiempo pasa en la plataforma, dónde hace clic, etcétera. Y ya tenéis un modelo entrenado que os dice, bueno, la probabilidad de fuga del cliente X es de un 90%. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le damos un descuento? ¿Eso va a conseguir que se quede? ¿Se va a quedar pero solamente un mes más? O incluso peor, o sea, vamos a entrenar a los clientes a que amaguen con irse para que siempre quede un descuento antes de irse, ¿no? Es aquí donde justamente entra en juego esto de pasar de la predicción a la prescripción. Una probabilidad al final solo te informa de que algo va a pasar, pero no de qué tienes que hacer. Técnicamente, en Data Science esto implica pasar de un modelo predictivo clásico a un modelo que estima el efecto causal de una intervención. En Decide estamos haciendo modelos de este tipo, modelos que estiman el efecto heterogéneo de tratamiento en diferentes grupos de clientes. Entonces, en un ejemplo como este, en el que os decía de la plataforma, podríamos estimar el efecto de hacer un descuento no simplemente a la media de los clientes, sino a un perfil específico de cada uno. Yo creo que esto es una cosa bastante interesante que está pasando en las empresas, porque ya la conversación no es tanto hablar de correlación entre factores, sino de causalidad, entre ver qué causas provocan qué efectos. Y también yo creo que cambia cómo interacciona el equipo de data con negocio, porque data ya no se limita a poner un número en un dashboard, sino que recomienda qué acción es la mejor para tomar. Un proyecto real desplegado en producción que os quería traer para ejemplificar esto es un caso de una campaña de marketing donde había poco presupuesto, con un presupuesto limitado, y solo se podía aplicar un incentivo a una pequeña parte de la cartera de clientes. Como os comentaba antes, siguiendo el mismo ejemplo, con un modelo clásico diríamos, vale, pues vamos a hacer un ranking de todos los clientes, la probabilidad que tiene de irse, y atacamos al que tenga más riesgo de fuga. Pero esto no tiene por qué ser óptimo. Puede ser que sea mucho mejor aplicar tu incentivo a un cliente que tiene una probabilidad de fuga media, pero al cual le va a gustar mucho y va a aumentar mucho su probabilidad de retención. Por tanto, se cambia, se reformula cómo se plantea el modelo y en vez de hacer un modelo predictivo, como decía, se hace un modelo que estima el impacto incremental de este incentivo. Esto al final requiere también un razonamiento contrafactual, saber el que hubiera pasado sí, que no te lo da un modelo predictivo por defecto. Al final, lo que se hizo fue desplegar este tipo de modelo, y una cosa importante que os quería comentar es que cambia también la manera de evaluar de cómo está funcionando. Los KPIs de un modelo clásico, como pueden ser área bajo la curva ROC, error, etcétera, ya no sirven. Aquí hace falta implementar otros. En este caso utilizó el área bajo la curva de coste, la UCC, y aunque los resultados fueron buenos, el resultado que yo quiero que os quedéis con él es el cambio de lógica, de que no se está simplemente ordenando un ranking a los clientes por la probabilidad de fuga, sino por un ranking de intervención. Se priorizan aquellos clientes cuyo impacto esperado vaya a compensar el coste de aplicarles ese beneficio. La segunda tendencia que traemos y que vemos en las empresas es la cuantificación de incertidumbre. Estamos acostumbrados a que un modelo de data nos dé un número, y un número se toma a menudo como un hecho. Lo que os decía, ¿no? La probabilidad de fuga de este cliente es del 70%. Sin embargo, pensar en un número sin contexto como un hecho puede ser peligroso. Toda predicción tiene asociada una incertidumbre,
Y muchas veces esta incertidumbre no es homogénea. Hay veces donde el modelo está actuando en situaciones donde el dato está limpio, donde las condiciones están claras, donde tiene confianza, y hay otras veces donde el modelo está simplemente interpolando en zonas donde no tiene suficientes ejemplos, donde no tiene tanta confianza para actuar. Esto técnicamente es lo que se conoce como la gestión de la incertidumbre, y es algo que estamos viendo en las empresas, que no solamente nos preguntan, oye, ¿qué va a pasar?, sino con cuánta confianza me estás dando esta predicción, cuál es el riesgo de equivocarme, cuál es el abanico de opciones que me está dando este modelo. Un ejemplo de otro proyecto que se desplegó en producción, que creo que ejemplifica muy bien este caso, es un caso donde se quería automatizar la decisión de la gestión de reclamaciones de garantías de coches. Una persona va a su concesionario y dice, tengo mi coche, he tenido este problema, ¿me lo cubrís? ¿Me lo cubre la garantía? Esto antes lo hacía una única persona, una persona, de manera manual, y lo que se quería era automatizar todo el proceso. Entonces, si fuéramos un científico de datos clásico, pues lo primero en lo que pensamos es, vale, pues voy a hacer un modelo de clasificación binario, voy a hacer un modelo donde el 0 sea que no se lo cubre y el 1 que sí, por ejemplo. Sin embargo, esto dejaría de lado mucha información importante, dejaría de lado toda esa sección de información que nos dice cómo de seguro está el modelo en esa predicción. Entonces, lo que se hizo fue implementar un sistema donde el modelo continuaba dando la predicción de si la garantía cubría o no, pero además también se daba la confianza en esa predicción. Y eso permitió establecer un flujo en 3 niveles, donde las predicciones con mucha seguridad se automatizaban directamente, con muy baja seguridad iban siempre a un humano, y con seguridad media pues tenían una revisión un poquito más light. Esto se hizo mediante una técnica matemática que se denomina Conformal Prediction, que básicamente es crear intervalos de confianza con garantías estadísticas, basándose, no entro en detalles, con garantías matemáticas no simplemente se dice estoy seguro de esta predicción, sino que se calcula matemáticamente la cantidad de veces que esto va a suceder en la realidad. Y los resultados fueron sorprendentemente buenos, aumentaron casi en 10 puntos porcentuales la aplicación de estas garantías, o sea, la discriminación de si tocaba o no tocaba, manteniendo un 70% de casos donde se automatizaron. Y aunque los resultados son buenos, también aquí me parece más interesante el cambio del rol del empleado, no tanto el número, porque al final el empleado tenía siempre que estar revisando todos los casos que pasaban por el flujo, lo que al final te causa un hartazgo, una fatiga decisional, podríamos llamar, ¿no? Ya estás cansado de ver siempre lo mismo. Y con esta automatización, el empleado pudo aplicar su conocimiento de negocio y su experiencia solo en aquellos casos más genuinamente difíciles, más ambiguos, donde sí que se podía poner en valor su experiencia. Resumiendo, en mi opinión, creo que estas 2 tendencias son los 2 vectores que están atravesando ahora mismo la industria. El paso de qué va a pasar a decir qué vas a hacer con esa predicción, y el paso de qué va a suceder a con cuánta confianza me estás diciendo lo que va a suceder. Te paso a mi compañera. Muy bien. Y bueno, para recapitular, para cerrar, volvemos un poco a Ulises. Vemos que el contexto no ha cambiado, sigue siendo el mismo, tiene que tomar decisiones complejas, pero ahora, no solo con todo lo que nos ha contado Paula, sino también con todo lo que podemos implementar nosotros en Decide, la forma de enfrentarse a la toma de decisiones es completamente diferente. Ahora puede comparar escenarios de manera muchísimo más precisa, puede gestionar esa incertidumbre, puede incorporar muchísimas restricciones, o puede evaluar alternativas que le permiten, por lo menos, decidir con confianza. Y esto es lo que nosotros valoramos en Decide Link Road. Valoramos el poder implementar la inteligencia artificial en los procesos críticos de negocio, porque creemos que ahí es donde está el poder de la inteligencia artificial. Ahí está el siguiente paso, en transformar la complejidad operativa de cada una de vuestras empresas en una ventaja competitiva. Muchas gracias.